Cuando enfrenté a mi hija y a mi yerno en el tribunal, mi abogado dijo: «Señora, un testigo más». La sala se quedó en silencio. Mi corazón se aceleró. «No, no puede ser», susurré. La sonrisa de mi hija se desmoronó cuando vio quién entraría por esa puerta. Sus ojos se abrieron como platos. Ernesto, mi yerno, dejó caer el bolígrafo que sostenía. El golpe contra la mesa resonó en toda la sala. Lorena se aferró al brazo de su abogado. No murmuró. «Nu, nu, nu». Su voz era apenas un hilo. El juez frunció el ceño y miró hacia la entrada. Todos miramos. Hasta el aire pareció detenerse. Escuché pasos acercándose desde el pasillo, pasos lentos, deliberados. Y entonces vi una sombra proyectarse contra el cristal de la puerta, una figura que reconocería en cualquier lugar. Mi respiración se cortó. No podía ser real, no podía estar sucediendo, pero la puerta se abrió y todo lo que había construido durante meses, cada prueba, cada documento, cada noche sin dormir, cobró sentido en ese instante. Lorena se puso de pie de un salto. «No puede testificar», gritó con la voz quebrada. «Esto es una trampa». Su abogado intentó calmarla, pero ella lo apartó de un empujón. Ernesto tenía la cara blanca como el papel, como si hubiera visto un fantasma. Y quizás para ellos era exactamente eso. Samuel, mi abogado, se mantuvo sereno junto al estrado. Me lanzó una mirada rápida, una mirada que decía: «Confía, esto cambia todo». Y yo confié porque no tenía otra opción, porque llevaba 3 años perdiendo, 3 años siendo despojada. Humillada, enterrada viva por las 2 personas que juraron amarme. Pero todo eso, toda esta historia no comenzó en este tribunal frío con olor a madera vieja y miedo. No comenzó con abogados, ni demandas, ni jueces cansados. Comenzó mucho antes. Comenzó en mi propia casa, en mi propia sala, con mi propia hija sirviéndome té mientras planeaba robarme todo. Comenzó con una muerte, con un adiós que nunca pude dar. Roberto murió un martes por la mañana. 42 años de matrimonio terminaron mientras dormía a mi lado. Me desperté como siempre, estiré la mano para tocarlo y encontré su piel fría. Fría como el mármol, fría como el final de todo lo que conocía. Grité su nombre, lo sacudí, pero Roberto ya no estaba. Su cuerpo sí, pero él se había ido sin avisarme, sin darme tiempo de decirle cuánto lo amaba. Sin dejarme despedirme, el infarto se lo llevó en silencio, como un ladrón cobarde que espera la oscuridad. Los días siguientes fueron un infierno nebuloso, gente entrando y saliendo de mi casa, flores que olían demasiado dulce, abrazos de personas que apenas conocía, palabras vacías. Lo siento mucho, está en un lugar mejor. El tiempo cura mentiras. Todas mentiras corteses que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Lorena estuvo ahí. Eso tengo que reconocerlo. Mi hija estuvo presente en cada momento. Organizó el funeral, eligió el ataúd, habló con el sacerdote, recibió a los invitados. Yo solo era una sombra flotando por mi propia casa, incapaz de tomar una sola decisión. «Mamá, yo me encargo», repetía una y otra vez, acariciándome el cabello. «Tú no tienes que preocuparte por nada». Déjame cuidar. Y yo la dejé porque estaba rota, porque no tenía fuerzas, porque pensé que así funcionaban las familias. En la tragedia nos sostenemos unos a otros. ¡Qué estúpida fui! El funeral terminó. La gente se fue y yo quedé sola en esa casa enorme que de repente parecía un mausoleo. Cada habitación guardaba un recuerdo. La sala donde Roberto leía el periódico cada domingo, la cocina donde preparábamos el desayuno juntos, el jardín donde plantamos rosas hace 20 años.
Todo era un altar a lo que ya no existía. No podía dormir en nuestra cama. Me quedaba en el sofá mirando el techo, esperando que amaneciera. Los días se arrastraban sin sentido. Dejé de bañarme, dejé de comer, dejé de vivir, aunque mi corazón seguía latiendo por pura inercia. Lorena venía cada 3 días, traía comida que yo no tocaba, me obligaba a ducharme, me peinaba como si yo fuera una niña y yo me dejaba porque no me importaba, porque nada me importaba. Pasaron 2 meses así, 2 meses de existir sin vivir. Y entonces Lorena llegó con Ernesto una tarde de jueves. Tocaron el timbre una vez, 2 veces, 3. Yo estaba en la sala con la misma ropa que llevaba desde hacía 4 días, mirando por la ventana sin ver nada. Finalmente me levanté y abrí la puerta. «Mamá», dijo Lorena, y su rostro se contrajo al verme. «Dios mío, mamá. No puedes seguir así». Ernesto estaba detrás de ella con las manos en los bolsillos, evaluándome con esos ojos que yo entonces creía amables. «Delia, esto te está matando. No es sano». Entraron sin que yo los invitara. Se sentaron en el sofá como si fuera su casa. Lorena miró alrededor y hubo algo en su mirada que debía haber notado, algo calculador, algo frío, pero yo estaba demasiado hundida en mi propio dolor para ver nada más. «Hemos estado hablando», comenzó Lorena, tomando mis manos, Ernesto y yo, «y creemos que esta casa es demasiado para ti. Es enorme. Las cuentas, el mantenimiento, la soledad. No puedes manejar todo esto sola». «Tu padre siempre manejaba todo», murmuré. Era verdad. Roberto se encargaba de las finanzas, de las reparaciones, de todo lo práctico. Yo solo vivía. «Exacto», dijo Ernesto inclinándose hacia adelante. «Por eso tenemos una propuesta». Lorena apretó mis manos. «¿Y si nos mudamos contigo, los 3, Ernesto, Amanda y yo, seríamos una familia otra vez? No estaría sola. Yo te cuidaría como tú me cuidaste a mí cuando era niña». Algo en mi pecho, algo que llevaba meses congelado, se movió. La idea de no estar sola, de escuchar risas en la casa, de tener a alguien con quien hablar durante el desayuno, de ver a mi nieta Amanda crecer cerca de mí. «No sé», susurré. «Es un cambio muy grande». «Piénsalo», dijo Ernesto, pero su sonrisa era demasiado amplia, demasiado ansiosa. «Solo piénsalo, no tienes que decidir ahora». Pero yo ya había decidido porque estaba desesperada, porque tenía miedo de morir sola en esa casa vacía, porque confié en mi propia sangre. Una semana después llegaron con cajas. «Solo algunas cosas», dijo Lorena. «Para no incomodarte». Pero las cajas siguieron llegando, sus muebles, su ropa, los juguetes de Amanda, la oficina de Ernesto. «Es temporal», me aseguraba Lorena, «hasta que encuentres tu equilibrio otra vez». Pero nunca fue temporal. A las 2 semanas habían tomado el cuarto de huéspedes. Al mes, Ernesto instaló su escritorio en el estudio de Roberto. Mi estudio, el lugar donde mi esposo pasaba las tardes leyendo. Y yo no dije nada porque era familia, porque me estaban ayudando, o eso creía. Las cosas cambiaron despacio, tan despacio que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. «Mamá, mejor no salgas hoy. Hace mucho calor». «Mamá, déjame manejar tus cuentas del banco. Es mucho estrés para ti». «Mamá, ya no invites a Lucía. Esa vecina solo viene a chismear». Órdenes disfrazadas de preocupación, jaula disfrazada de protección. Y yo obedecía como una tonta, como una vieja cansada que ya no tenía voluntad propia. Lorena empezó a contestar mi teléfono. «Mamá está descansando», decía con voz dulce. «Mejor llama más tarde». Pero ese más tarde nunca llegaba. «Lucía,
mi vecina de 20 años, dejó de visitarme. Mis amigas del club de lectura dejaron de invitarme. Poco a poco el mundo se fue achicando hasta que solo quedaron ellos, Lorena, Ernesto y Amanda, que cada vez hablaba menos conmigo. ¿Estás bien, abuela? Me preguntó una tarde. Tenía 14 años, entonces todavía era mi niña. Sus ojos mostraban preocupación genuina. Estoy bien, mi amor. Mentí porque todavía no sabía que no estaba bien, porque todavía creía que esto era normal, que así se cuidaba a las viudas, que así funcionaban las familias. Pero Amanda me miró de una forma extraña, como si supiera algo que yo no sabía, como si viera algo que yo no podía ver. Entonces Lorena entró a la sala y Amanda bajó la mirada. Se fue sin decir nada más. Los meses pasaron. Yo me hundía más y más en una rutina que no era mía. Me despertaba cuando Lorena me despertaba. Comía lo que Lorena preparaba. Veía televisión en mi propia sala sintiendo que era una invitada. Mi casa ya no olía como mi casa. Olía al perfume caro de Lorena, al café amargo que tomaba Ernesto, a una vida que no me pertenecía. Una noche no pude dormir. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba oscura y silenciosa. Pero cuando pasé frente al estudio, vi luz filtrando por debajo de la puerta. Escuché voces. La voz de Ernesto, la voz de Lorena. Me acerqué sin hacer ruido. No sé por qué. Quizás intuición, quizás el instinto de supervivencia que llevaba meses dormido finalmente despertó. Ya casi está, decía Ernesto. Otro mes si tendremos todo listo. ¿Estás seguro de que funcionará? Preguntaba Lorena. Su voz sonaba ansiosa, nerviosa, completamente. El abogado revisó todo. Con la firma que conseguimos el mes pasado, la casa se transfiere a nuestro nombre. Ella ni siquiera se dará cuenta. Mi corazón dejó de latir o quizás latió tan fuerte que no pude escucharlo sobre el zumbido en mis oídos. ¿Y si pregunta si quiere revisar los papeles? Insistió Lorena. Ernesto se rió. Una risa corta, despreciativa. No preguntará nada. Está ida, Lorena. Desde que murió tu padre. Está completamente ida. Firma lo que le pongas enfrente. Ya lo ha hecho 3 veces. No me gusta esto, susurró Lorena, pero su voz no sonaba arrepentida, sonaba asustada de ser descubierta. Es mi madre. Es una vieja con una casa que vale $400,000 en un barrio que está revalorizándose, dijo Ernesto con frialdad. Y nosotros estamos quebrados. El negocio está en ruinas. Los bancos nos persiguen. Esta es nuestra única salida. Silencio. Un silencio largo y pesado. Está bien, dijo Lorena finalmente. Pero después la mandamos a un asilo. No puedo verla todos los días sabiendo lo que hicimos. Un asilo barato, agregó Ernesto. Necesitamos ese dinero para pagar las deudas y empezar de nuevo. Quizás mudarnos a otro estado, lejos de aquí. Me alejé de la puerta con piernas temblorosas. Subí las escaleras aferrándome al pasamanos. Entré a mi habitación, cerré con seguro y me senté en la cama mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi hija, mi propia hija, la niña que había crecido en mi vientre, la bebé que amamanté, la adolescente que lloró en mis brazos cuando le rompieron el corazón por primera vez. Esa misma persona estaba robándome. Me estaba despojando de todo mientras yo, ciega y confiada, firmaba mi propia ruina. No lloré. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Algo se congeló y se volvió hierro. No podía llorar. Llorar era debilidad. Llorar era rendirse.
Y si algo me había enseñado Roberto en 42 años de matrimonio, era esto. Cuando te golpean, te levantas. Cuando te traicionan, te vuelves más inteligente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, planeando, pensando, recordando cada papel que había firmado los últimos meses, cada documento que Ernesto ponía frente a mí con esa sonrisa amable, solo una formalidad, Delia, para mantener todo en orden. Y yo firmaba sin leer, sin preguntar, confiando. Estúpida, estúpida, estúpida. A la mañana siguiente bajé a desayunar como siempre. Lorena estaba en la cocina preparando café. Me sonrió. Esa sonrisa que ahora veía exactamente como lo que era, una máscara. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Muy bien, mentí. Y le devolví la sonrisa porque si algo iba a hacer, necesitaba que ellos creyeran que yo seguía siendo la misma vieja tonta y manipulable. Durante los días siguientes actué con normalidad. Comía, veía televisión, obedecía. Pero cada vez que Lorena salía de compras, cada vez que Ernesto iba a su supuesta oficina, yo investigaba, revisaba cajones, leía documentos, fotografiaba papeles con el celular que todavía conservaba escondido en mi habitación y encontré todo, absolutamente todo. La transferencia de propiedad de mi casa a nombre de Lorena y Ernesto, fechada 3 meses atrás con mi firma, una firma que yo no recordaba haber puesto, pero ahí estaba perfecta, legal. Los poderes notariales que me daban a ellos acceso total a mis cuentas bancarias, firmados por mí o por alguien que falsificó mi firma lo suficientemente bien. Las facturas de las tarjetas de crédito que Ernesto había abierto a mi nombre. $27,000 en deudas que yo no había generado, compras de muebles, viajes, ropa cara, restaurantes lujosos, todo cargado a mi nombre, mientras ellos vivían como reyes en mi propia casa. Y lo peor, lo absolutamente peor, un documento legal preparado por un abogado, una solicitud de declaración de incapacidad mental, esperando ser presentada ante un juez con evaluaciones psicológicas falsas, con testimonios de profesionales que nunca me habían visto, esperando el momento perfecto para declararme incompetente y tomar control total de mi vida. Me senté en el suelo del estudio con todos esos papeles alrededor y finalmente lloré, pero no de tristeza, de rabia, de una furia fría y calculada que no sabía que podía sentir. Ellos pensaban que yo era débil. Pensaban que era una vieja estúpida y quebrada que firmaría su propia sentencia de muerte sin pestañear. Pensaban que podían robarme 40 años de trabajo, de ahorro, de sacrificio. Pensaban que podían quitarme la casa que Roberto y yo compramos cuando teníamos 25 años. La casa donde criamos a nuestra hija, la casa donde envejecimos juntos. Se equivocaban. Guardé los documentos exactamente como los encontré. Borré cualquier rastro de mi presencia y empecé a planear. Necesitaba salir de esa casa. Pero si simplemente me iba, ellos terminarían el proceso, venderían la casa, desaparecerían con el dinero y yo no tendría pruebas suficientes para detenerlos. Necesitaba ser inteligente, necesitaba ayuda. 2 días después, Lorena salió temprano. Tenía cita en el salón de belleza. Ernesto estaba en una supuesta reunión de negocios. Amanda había ido a la escuela. Yo estaba sola. Tomé mi bolso, guardé copias de todos los documentos que había fotografiado, salí por la puerta principal y caminé 3 cuadras hasta la casa de Lucía. Toqué el timbre. Lucía abrió la puerta y casi se cae de la impresión. Delia, Dios mío, pensé que Lorena dijo que estabas enferma, que no querías visitas. Lorena mintió. Dije simplemente, Lucía, necesito tu ayuda. Necesito un abogado. Lucía me hizo pasar sin hacer preguntas. Me sentó en su cocina, me preparó té caliente que no pedí, pero que necesitaba.
Sus manos temblaban mientras servía el agua. Me miraba como si fuera un fantasma. Y quizás lo era, un fantasma de la mujer que solía ser. ¿Qué está pasando, Delia? Preguntó finalmente sentándose frente a mí. Hace meses que no te veo. Lorena siempre dice que estás descansando, que no quieres que te molesten, pero tus ojos, Dios, tus ojos se ven diferentes. Están robándome, dije sin rodeos. No tenía tiempo para suavizar la verdad. Mi hija y mi yerno están robándome todo. La casa, el dinero, mi vida y casi lo logran. Lucía se quedó pálida. ¿Qué? No, Delia, tiene que haber un error. Lorena es tu hija. Ella jamás. Ella lo está haciendo. La interrumpí. Saqué mi teléfono, le mostré las fotos de los documentos, la transferencia de propiedad, los poderes notariales, las deudas, la solicitud de incapacidad mental. Lucía las miraba con horror creciente. Dios mío, susurró. Esto es un robo. Es abuso. Esa es mi realidad. Terminé por ella. Y necesito un abogado, alguien bueno, alguien que pueda detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Lucía tomó mi mano, la apretó con fuerza. Mi sobrino Samuel es abogado especializado en casos de familia, casos complicados. Ha ganado situaciones imposibles. Buscó su teléfono con urgencia. Le voy a llamar ahora mismo. No dije rápido. No desde tu casa, no desde tu teléfono. Si Lorena se entera que vine aquí, si sospecha algo, acelerará todo. Tengo que volver antes de que note que salí. Lucía me miró con una mezcla de miedo y admiración. Eres más fuerte de lo que pensaba. Soy una mujer que no tiene otra opción, respondí. Y era verdad. Cuando te quitan todo, cuando te empujan al borde del abismo, solo te quedan dos caminos, caer o pelear. Y yo ya había decidido pelear. Ven mañana, dijo Lucía. A las 10 de la mañana. Lorena siempre va al supermercado a esa hora. Samuel estará aquí. Hablaremos con calma. Veremos qué se puede hacer. Asentí. Me levanté. Lucía me abrazó en la puerta. Un abrazo largo que olía a esperanza y a miedo mezclados. Ten cuidado, susurró. Si son capaces de esto, son capaces de cualquier cosa. Volví a casa caminando despacio. 3 cuadras que se sintieron como 3 kilómetros. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración dolía, pero mantuve la cabeza en alto, mantuve la máscara puesta. Cuando entré, Lorena estaba en la sala. Me miró con sorpresa. Mamá, ¿dónde estabas? Te busqué por toda la casa. Fui a caminar, dije con voz cansada. Necesitaba aire. Su rostro se endureció por un segundo, solo un segundo, pero lo vi. Mamá, sabes que no debes salir sola. Puedes caerte, puedes perderte y si te pasa algo. Caminé alrededor de la cuadra, mentí. Solo 15 minutos. Lorena se acercó, me tomó del brazo. Demasiado fuerte. La próxima vez avísame, me preocupo por ti. Mentirosa. Ella no se preocupaba por mí, se preocupaba por su plan, por su dinero, por su futuro construido sobre mis ruinas. Lo siento, murmuré bajando la mirada como la vieja obediente que ella creía que yo era. No volverá a pasar. Lorena sonrió. Me soltó el brazo. Ven, te preparé sopa. Tienes que comer algo. Esa noche cené la sopa que me dio. Sonreí cuando me preguntó si estaba buena. Le di las gracias y cuando subí a mi habitación me senté en la cama y conté las horas hasta el día siguiente. La mañana llegó lenta, demasiado lenta.
Escuch a Lorena Leventars. Escuché el agua de la ducha, el secador de pelo, sus pasos bajando las escaleras, el tintineo de las llaves del auto. Mamá, voy al supermercado, gritó desde la puerta. Ernesto está en su oficina. No lo molestes, vuelvo en 2 horas. Está bien. Respondí desde mi cuarto. Esperé 20 minutos. Ernesto estaba encerrado en el estudio con sus audífonos puestos. Amanda había ido a casa de una amiga. La casa estaba en silencio. Salí como ladrona de mi propia casa. Corrí las 3 cuadras hasta lo de Lucía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se saldría de mi pecho. Lucía abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Pasa rápido. Adentro había un hombre de unos 40 años, alto, con lentes, con una expresión seria, pero amable. Samuel, señora Adelia, dijo extendiendo la mano. Lucía me contó todo. Revisé las fotos que le envió. Esto es grave, muy grave. Me senté en el sofá de Lucía. Samuel se sentó frente a mí con una libreta. Necesito que me cuente todo desde el principio, dijo con calma. Cada detalle, cada papel que firmó, cada conversación sospechosa, todo. Y le conté, durante 1 hora hablé sin parar. Le conté sobre la muerte de Roberto, sobre cómo Lorena y Ernesto se mudaron, sobre cómo poco a poco tomaron control. Sobre la conversación que escuché esa noche, sobre los documentos que encontré. Samuel tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, levantó la vista. Señora Delia, lo que le están haciendo tiene nombre. Se llama explotación financiera de adultos mayores. Es un delito grave, pero también es complicado de probar cuando el perpetrador es un familiar directo. Mi corazón se hundió, entonces no puedo hacer nada. No dije eso, respondió rápido. Dije que es complicado, no imposible. Se inclinó hacia adelante. Primero, necesitamos sacarte de esa casa. Hoy mismo, mientras más tiempo pases ahí, más peligro corres. Si ellos sospechan que sabes algo, pueden acelerar el proceso, pueden hacerte firmar más documentos, pueden incluso hacerte daño físico. El miedo me recorrió la espalda. Hacerme daño. Están desesperados, dijo Samuel con seriedad. Las personas desesperadas hacen cosas terribles, tienen deudas, necesitan dinero. Usted es lo único que se interpone entre ellos y la ruina financiera. No podemos subestimar lo lejos que están dispuestos a llegar. Lucía tomó mi mano. Te puedes quedar aquí el tiempo que necesites. No, dije rápido. Si me quedo contigo, Lorena vendrá, te involucrará. No puedo ponerte en peligro. Samuel Asincio. Tiene razón. Necesitamos algo más discreto, pensó un momento. Tengo un apartamento pequeño que uso como oficina a veces, está vacío ahora. Nadie sabe de él, excepto yo. Puede quedarse ahí mientras resolvemos esto. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregant. Depende, dijo Samuel honestamente. Si conseguimos suficientes pruebas, si podemos demostrar coerción, falsificación, abuso financiero, podemos anular las transferencias, recuperar la casa, recuperar el dinero. Pero necesito que entienda algo, señora Adelia. Me miró directo a los ojos. Esto va a ser una guerra. Su hija no se va a rendir fácilmente. Va a contratar abogados. Va a mentir, va a manipular, va a jugar la carta de la hija preocupada y usted tendrá que estar preparada para enfrentarla, para verla a los ojos y no ceder. Estoy preparada, dije sin dudar. Y lo estaba porque ya no quedaba nada de la madre ingenua. Solo quedaba una mujer furiosa que no iba a perder todo por lo que había trabajado. Bien, dijo Samuel.
Entonces, empezamos hoy. Vuelva a la casa. Empaque solo lo esencial. Documentos personales, ropa para una semana, medicamentos, nada que llame la atención. Y cuando Lorena salga otra vez, usted sale también para siempre. Y después presentamos una demanda, congelamos todas las cuentas, detenemos cualquier venta y peleamos. Esa tarde volví a casa. Lorena llegó del supermercado cargando bolsas. Me sonrió como si nada. Como si no me estuviera robando. Como si no me estuviera destruyendo. Compré tu yogurt favorito, dijo con dulzura falsa. Gracias, mi amor, respondí y le sonreí también. Dos mentirosas sonriéndose una a la otra. Esa noche empaqué una maleta pequeña, la escondí en el fondo de mi armario, guardé mis documentos importantes, mi acta de matrimonio, mi acta de nacimiento, las escrituras originales de la casa que encontré escondidas en una caja vieja, fotografías de Roberto, las joyas que mi madre me había dado y esperé. 3 días después, Lorena anunció que iría a almorzar con unas amigas. Ernesto tenía una reunión en el centro que duraría toda la tarde. Amanda estaba en la escuela. Era el momento perfecto. Que te diviertas, hija, le dije cuando se despidió en la puerta. Llevaba un vestido color crema y tacones altos. Se veía hermosa como siempre. Por fuera perfecta, por dentro estaba podrida. Esperé hasta que su auto desapareció al final de la calle. Entonces me moví rápido, saqué la maleta del armario, bajé las escaleras, mis manos temblaban, mi corazón galopaba, pero no me detuve. Llamé un taxi desde el teléfono de la casa. 5 minutos, dijo el operador. 5 minutos que parecieron 5 horas. Me quedé junto a la ventana vigilando. Cada auto que pasaba me hacía saltar. Cada ruido me paralizaba. Finalmente vi el taxi amarillo detenerse frente a la casa. Tomé mi maleta, abrí la puerta, di un último vistazo a mi hogar, la casa donde había vivido 40 años, donde Roberto y yo habíamos construido una vida donde creí que envejecería en paz. Adiós. Susurré y cerré la puerta detrás de mí. El taxi me llevó a una dirección que Samuel me había dado, un edificio viejo en el centro. Apartamento 302. Samuel me esperaba en la entrada con las llaves. Bienvenida, dijo con una sonrisa tranquilizadora. No es mucho, pero es seguro. El apartamento era pequeño, una habitación, una cocina diminuta, un baño que olía a cloro, pero tenía cerradura, tenía privacidad, tenía silencio. Era mío por ahora. Descanse hoy, dijo Samuel. Mañana empezamos con todo. Necesito que firme algunos documentos. Necesito declaraciones detalladas y necesito que esté preparada para lo que viene. Esa noche dormí en una cama que no era mía, en un lugar que no conocía, pero por primera vez en meses dormí sin miedo, sin la sensación de que alguien me vigilaba, sin el peso de las mentiras aplastándome el pecho. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas. Lorena, 27 llamadas perdidas, 34 mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estoy preocupada. Mamá, por favor, contesta. Mamá, voy a llamar a la policía. ¿Qué te hicimos? ¿Por qué te fuiste? Mentiras. Pura manipulation. Pero había una también de Amanda. Un solo mensaje. Abuela, ¿está bien? Estoy asustada. Mamá está fuera de control. Le respondí solo a ella. Estoy bien, mi amor. Estoy segura. No te preocupes por mí. Samuel llegó al apartamento a las 9 de la mañana con una carpeta gruesa y café para los dos. Lorena presentó una denuncia de persona desaparecida anoche, dijo sin rodeos.
La policía fue a casa de Lucía. Ella dijo que no sabía nada. Actuo perfecto. ¿Qué hago?, pregunté. El pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Nada todavía, dijo Samuel con calma. Usted es una adulta, tiene derecho a irse cuando quiera. No hay orden de arresto. No hay nada ilegal en lo que hizo. Pero esto confirma algo importante. ¿Qué? Están asustados. Lorena sabe que algo cambió y cuando la gente asustada se pone nerviosa, comete errores. Abrió la carpeta. Hoy presentamos la demanda. Solicitamos la anulación de todas las transferencias de propiedad, congelamiento de cuentas, investigación por fraude y también pedimos una orden de restricción temporal. Orden de restricción contra mi propia hija. Samuel me miró serio. Señora Delia, su hija la estaba preparando para declararla incapaz y encerrarla en un asilo. Ya no es solo su hija, es una criminal y tenemos que tratarla como tal. Firmé los papeles con mano temblorosa. Cada firma era un clavo en el ataúd. Cada documento era un puente quemándose detrás de mí. Pero no había vuelta atrás, no después de saber la verdad. La demanda se presentó ese mismo día. 24 horas después, Lorena y Ernesto fueron notificados. Samuel me contó que un oficial fue a la casa, que Lorena abrió la puerta con cara de esperanza, creyendo que traía noticias mías, y que, en cambio, recibió una citación judicial. Gritó, me dijo Samuel. Gritó tanto que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Decía que eras una malagradecida, que habían sacrificado todo por cuidarte, que eras una vieja loca que no sabía lo que hacía. Cada palabra dolía, pero el dolor ya no me paralizaba, me endurecía. 2 días después llegó la respuesta de Lorena. Su abogado presentó una contrademanda. Alegaban que yo sufría demencia senil, que había firmado todo voluntariamente, que ellos solo habían actuado en mi mejor interés, que mi comportamiento errático probaba mi incapacidad mental. Es lo que esperábamos, dijo Samuel. Ahora viene la parte difícil. Durante las siguientes semanas viví en ese apartamento pequeño como un fantasma. Samuel venía cada día con actualizaciones. La batalla legal se intensificaba. Lorena contrató a un abogado caro, uno de esos que cobran $00 la hora y que se especializan en ganar casos imposibles. Presentaron evaluaciones médicas falsas, testimonios de vecinos que desean haberme visto confundida. Hasta consiguieron a un doctor que nunca me había visto, pero que estaba dispuesto a testificar que mostraba signos de deterioro cognitivo. Están jugando sucio, decía Samuel. Pero nosotros también tenemos armas. Me hizo hacer una evaluación psicológica completa. 3 horas de pruebas, preguntas, ejercicios. El psicólogo era un hombre mayor con voz suave. Señora Delia, me dijo al final, usted está más lúcida que la mitad de las personas de 40 años que veo en mi consultorio. No hay ningún signo de demencia, ninguno. Ese informe fue nuestra primera victoria. Pero Lorena no se rindió. Empezó una campaña en redes sociales. Publicó fotos mías, fotos viejas donde me veía cansada, despeinada, perdida. Escribió posts emotivos sobre cómo su madre enferma había desaparecido, cómo la habían manipulado, cómo ella solo quería recuperar a su mamá. La gente le creía. Los comentarios eran horribles. Pobre hija, debe estar sufriendo. Las personas mayores son tan vulnerables. Seguro alguien la convenció de demandar. ¡Qué hija tan dedicada! Samuel me advirtió que no leyera nada, pero no pude evitarlo. Cada comentario era una apuñalada. Cada me gusta en las publicaciones de Lorena era un recordatorio de lo bien que mentía, pero entonces algo cambió. Una tarde, 3 semanas después de que me fui,
Samuel llegó al apartamento con una expresión extraña, algo entre sorpresa y esperanza. Recibí una llamada, dijo sentándose de Amanda. Mi corazón saltó. Mi nieta está bien. Está bien. Y quiere hablar con usted, pero más importante, quiere ayudar. Ayudar. ¿Cómo? Samuel sacó su teléfono, me mostró una grabación de audio. Dice que tiene pruebas, grabaciones, conversaciones entre Lorena y Ernesto, donde admiten todo, meses de grabaciones que hizo en secreto porque sabía que algo malo estaba pasando. No podía creer lo que escuchaba. Amanda hizo eso. ¿Por qué? Porque te quiere, dijo Samuel simplemente, y porque vio lo que te estaban haciendo, y decidió que no podía quedarse callada. Esa noche escuché las grabaciones, la voz de Lorena planeando, la voz de Ernesto calculando conversaciones sobre cuánto valía la casa, sobre cómo acelerar el proceso, sobre mandarme a un asilo barato para quedarse con todo. Y escuché también la voz de Amanda. En una de las grabaciones interrumpía a sus padres y la abuela preguntaba con voz pequeña, ¿qué va a pasar con ella? Tu abuela va a estar bien, mentía Lorena. Va a estar en un lugar donde la cuiden. No quiero que se vaya, decía Amanda. Es mi abuela. Ya eres grande para entender, decía Ernesto con frialdad. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Lloré escuchando esas grabaciones. Lloré por la nieta que había sido lo suficientemente valiente para documentar todo. Por la niña que eligió la verdad sobre la lealtad ciega. Esto cambia todo, dijo Samuel. Con estas grabaciones podemos probar intención criminal. Podemos demostrar que hubo premeditación, que todo fue un plan elaborado. Esto ya no es solo un caso civil, esto es criminal. Amanda puede testificar. Samuel asintió. Ella quiere hacerlo, pero entiende lo que significa, ¿verdad? Significa testificar contra sus propios padres. Significa romper su familia. Significa elegirte a ti sobre ellos. No puedo pedirle eso, susurré. Es demasiado. No se lo estás pidiendo, dijo Samuel. Ella ya decidió. Me dijo que ha visto suficiente, que no puede seguir mintiendo, que si su madre es capaz de hacerte esto a ti, es capaz de cualquier cosa. 2 días después me reuní con Amanda en secreto. Samuel organizó todo, un café en el otro extremo de la ciudad, un lugar donde nadie nos conocía. Leg temprano. Me senté en una mesa del fondo. Mis manos temblaban sosteniendo la taza de té que no podía beber y entonces la vi entrar. Mi nieta más alta de lo que recordaba, más delgada, con ojeras profundas y el cabello recogido en una cola desordenada. Buscó con la mirada hasta encontrarme. Nuestros ojos se encontraron. Caminó hacia mí despacio como si tuviera miedo de que yo desapareciera, como si no estuviera segura de que esto fuera real. Abuela, susurró cuando llegó a la mesa y se derrumbó. Se sentó y empezó a llorar con la cara entre las manos, sollozos que sacudían todo su cuerpo. Me levanté, rodeé la mesa, la abracé con fuerza, olía a champú de manzana y a miedo. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Pensé que te había perdido. Sollozaba Amanda contra mi hombro. Pensé que mamá había hecho algo horrible. Pensé que nunca te volvería a ver. Estoy bien, le susurré acariciando su cabello. Estoy bien, gracias a ti. Amanda se separó, se limpió las lágrimas con furia. Lo siento mucho, abuela. Siento no haber dicho nada antes. Vi cosas, escuché cosas, pero tenía miedo. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que mamá se enojara. Soy una cobarde. No eres una cobarde, dije con firmeza, tomando su rostro entre mis manos. Eres la persona más valiente que conozco.
Hiciste algo que muchos adultos no son capaces de hacer. Elegiste la verdad. Amanda respiró profundo. Sacó su teléfono. Tengo más grabaciones, más de las que le di a Samuel. Grabé durante 6 meses. Cada vez que los escuchaba hablar de ti, cada vez que planeaban algo, lo grabé todo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué hiciste eso? Amanda me miró con esos ojos oscuros que eran tan parecidos a los míos, porque una noche te vi llorando. Hace como 8 meses. Bajé por agua y pasé frente a tu cuarto. La puerta estaba entreabierta. Estaba sentada en tu cama. Sola, llorando en silencio. Y pensé que algo estaba muy mal, porque tú nunca llorabas, ni siquiera cuando murió el abuelo. Siempre eras fuerte. Se le quebró la voz otra vez. Al día siguiente empecé a prestar atención. Vi cómo mamá te hablaba, cómo papá te trataba, cómo te iban quitando cosas poco a poco, tu teléfono, tus salidas, tus amigas. Y una noche los escuché hablar. Escuché a papá decir que solo era cuestión de tiempo, que pronto tendrían todo. Y entendí que te estaban robando. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no tenías miedo de que te descubrieran todo el tiempo, admitió Amanda. Cada vez que grababa pensaba que me iban a atrapar, pero no podía quedarme callada. Tú fuiste la única que siempre estuvo ahí para mí cuando mamá y papá peleaban, cuando tenía problemas en la escuela, cuando me sentía sola. Tú siempre estabas y yo te iba a dejar sola ahora. No, nunca. La abracé otra vez. Esta niña valiente, esta mujer joven que había arriesgado todo por mí. ¿Tus padres saben que estás aquí?, pregunté. Amanda negó con la cabeza. Les dije que tenía clase extra, pero mamá está paranoica, revisa mi teléfono cada noche. Por eso traje otro celular, uno que compré en secreto con mis ahorros. Es donde tengo todas las grabaciones. Samuel llegó unos minutos después, se sentó con nosotras. Amanda le entregó el teléfono. Él conectó unos audífonos y empezó a escuchar. Su expresión cambiaba con cada grabación. Sorpresa, indignación, ira contenida. Esto es oro, dijo finalmente. Con esto los hundimos completamente. Miró a Amanda con seriedad. Pero tienes que entender algo. Si usamos estas grabaciones, si testificas en corte, tu vida va a cambiar. Tu mamá va a odiarte. Tu papá también. Puede que nunca te perdonen. Amanda Dudo. Ya no me importa. Prefiero que me odien a seguir siendo parte de esto. Prefiero vivir con la verdad que con sus mentiras. Eres menor de edad todavía, continuó Samuel. Técnicamente sigues bajo su custodia. Si testificas contra ellos, necesitamos asegurarnos de que estés protegida. Puede quedarse conmigo, dije inmediatamente. Cuando todo esto termine, cuando recupere mi casa, Amanda puede vivir conmigo. Samuel asintió. Lo incluiremos en la demanda. Solicitud de cambio de custodia basada en ambiente nocivo. Con estas pruebas, ningún juez dejará a Amanda con ellos. Durante la siguiente hora planeamos todo. Samuel explicó el proceso, la fecha de la audiencia preliminar, lo que Amanda tendría que decir, cómo funcionaría todo. Va a ser difícil, advirtió Samuel. El abogado de ellos va a intentar desacreditarte. Va a decir que eres un adolescente rebelde, que estás manipulada, que inventaste las grabaciones. Va a atacarte duramente. Que lo intente, dijo Amanda con una frialdad que me sorprendió. Tengo pruebas, tengo fechas, tengo todo. Negar lo que está en sus propias voces. Nos separamos una hora después. Amanda tenía que volver antes de que Lorena sospechara. Me abrazó largo rato antes de irse.
Te quiero, abuela, susurró. Yo también te quiero, mi niña valiente, respondí. La vi alejarse por la calle, tan joven, tan frágil, pero con una fuerza interior que ni yo sabía que existía. Las semanas siguientes fueron una tortura. Samuel trabajaba día y noche preparando el caso, organizando pruebas, contactando testigos. Lucía testificaría sobre cómo Lorena me había aislado. El psicólogo testificaría sobre mi salud mental perfecta. Un contador forense revisó todas mis finanzas y encontró irregularidades masivas, retiros no autorizados, transferencias sospechosas, más de $200,000 desaparecidos en un año. ¿Cómo no me di cuenta? Pregunté cuando vi los números. «Porque confiabas», dijo Samuel. «Porque nunca pensaste que tu propia hija sería capaz de esto y ellos lo sabían. Lo usaron contra ti». Lorena, mientras tanto, intensificaba su campaña. Más publicaciones en redes sociales, entrevistas en noticieros locales. «Mi madre está siendo manipulada por personas sin escrúpulos», decía con lágrimas falsas. «Solo quiero recuperarla. Solo quiero que vuelva a casa». La gente le creía. Recibía mensajes de apoyo, donaciones para ayudar a buscar a su madre. Usaba mi desaparición para hacerse la víctima, para ganar simpatía, para construir su defensa. Pero nosotros teníamos algo que ella no sabía. Teníamos a Amanda y teníamos la verdad. La audiencia preliminar se fijó para un martes de octubre, 3 meses después de que me fui de casa, 3 meses viviendo en un apartamento prestado. 3 meses de batalla legal, 3 meses de no ver a mi hija, aunque tampoco quería verla. La noche anterior no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que estaba a punto de recuperar, en la hija que me traicionó, en la nieta que me salvó. Samuel me llamó a las 6 de la mañana. «Lista, lista». Mentí porque no estaba lista. Nunca estaría lista para enfrentar a mi propia hija en una corte, para exponerla públicamente, para destruir la imagen que había construido durante 40 años, pero no tenía opción. Era esto o perder todo. Me vestí con ropa simple, pantalones negros, blusa color marfil, zapatos cómodos, nada llamativo. Samuel dijo que era importante verse digna, pero no ostentosa. Vulnerable. Pero no débil. «Eres una mujer que fue víctima», me había dicho. «Pero también eres una mujer que está peleando. Esa es la imagen que necesitamos proyectar». Samuel pasó por mí a las 8. El juzgado estaba a media hora de distancia. Durante todo el camino, revisó los puntos clave. Mantente calmada. No respondas a provocations. Si Lorena te habla, no contestes. Deja que yo maneje todo. Llegamos al juzgado a las 8:45, un edificio gris de 4 pisos con columnas blancas en la entrada. Había gente subiendo y bajando las escaleras, abogados con maletines, familias nerviosas. El olor a café viejo y papel viejo impregnaba el aire. Y entonces los vi. Lorena y Ernesto parados junto a la entrada con su abogado. Lorena llevaba ese vestido gris perla, el mismo que usaría después en el juicio real. Se veía perfecta como siempre. El cabello recogido, maquillaje impecable, la imagen de una hija preocupada. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo vi algo en su rostro. Miedo, culpa, arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Su expresión se endureció, levantó la barbilla, me miró con desprecio. Ernesto me ignoró completamente, como si yo no existiera, como si fuera un mueble viejo que había que tirar. Ignoralos, susurró Samuel. No existen hasta que entremos a esa sala.
Subimos las escaleras. Entramos al edificio. El pasillo era largo y estrecho. Puertas a ambos lados. Sala 28. La audiencia preliminar sería ahí. Entramos a la sala 208. Era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes color base, bancos de madera oscura, una mesa para el juez al frente, 2 mesas enfrentadas para los abogados. El olor a encierro y tensión flotaba en el aire como niebla espesa. Samuel me guió hasta nuestra mesa, la de la izquierda. Me senté con las manos sobre el regazo. Lorena y Ernesto se sentaron del otro lado con su abogado. Un hombre alto de traje negro, perfectamente planchado, cabello gris peinado hacia atrás. Sonrisa de tiburón. Se llamaba Rodolfo Méndez. Samuel me había advertido sobre él. Es bueno, me había dicho. Muy bueno. Ha ganado casos imposibles. Sabe manipular emociones. Sabe cómo hacer que los malos parezcan buenos. Rodolfo me miró con esa sonrisa, como si ya hubiera ganado, como si esto fuera un juego que él dominaba. Lorena mantenía la vista al frente. No me miraba. Ernesto revisaba su teléfono como si estuviera aburrido. La puerta lateral se abrió. De pie, dijo el alguacil. Todos nos levantamos. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes de marco grueso, expresión seria, pero no cruel. Se sentó. Nosotros también. Caso número 7432. Leyó el secretario. Delia Ramírez contra Lorena Vázquez y Ernesto Vázquez. Demanda por fraude, explotación financiera y anulación de transferencias de propiedad. El juez revisó sus papeles, miró a ambos lados. Esta es una audiencia preliminar. Escucharé los argumentos de ambas partes y determinaré si hay mérito suficiente para proceder a juicio completo. Letrado de la demandante. Puede proceder. Samuel se puso de pie, abrió su carpeta, habló con voz clara y firme, explicó mi situación. La muerte de Roberto, como Lorena y Ernesto se mudaron a mi casa, como poco a poco tomaron control. Las transferencias de propiedad sin mi conocimiento real, los poderes notariales falsificados, las deudas creadas a mi nombre. Mi clienta, dijo Samuel, es mujer de 65 años que fue sistemáticamente despojada de su patrimonio por su propia hija y su yerno. Aprovecharon su vulnerabilidad emocional tras la muerte de su esposo, la aislaron, la manipularon y casi logran dejarla sin nada. Rodolfo se levantó cuando le tocó el turno. Su voz era suave, casi paternal. Su señoría, esta es una historia triste, pero no es la historia que mi cliente contaría. La señora Delia Ramírez sufre un deterioro cognitivo evidente. Mi clienta, su hija Lorena, solo intentaba protegerla. Todas las transferencias fueron autorizadas. Todas las firmas son legítimas. Y ahora, lamentablemente, la señora Ramírez ha sido influenciada por terceros que buscan aprovecharse de la situación familiar. Me hirvió la sangre escuchándolo. ¿Cómo podía decir esas mentiras con tanta facilidad? ¿Cómo podía torcer la verdad y hacerla sonar razonable? Tenemos evaluaciones médicas, continuó Rodolfo. Testimonios de vecinos. Pruebas documentales de que mi clienta actuó siempre en el mejor interés de su madre. El juez escuchaba sin expresión. Cuando Rodolfo terminó, miró a Samuel. ¿Tiene pruebas concretas de sus acusaciones? Sí, su señoría, dijo Samuel. Tenemos una evaluación psicológica reciente que demuestra que la señora Ramírez no sufre ningún deterioro cognitivo. Tenemos análisis forense de sus finanzas que muestra irregularidades masivas y tenemos algo más. Hizo una pausa, dejó que la tensión creciera. Lorena se inclinó hacia adelante.
Rodolfo frunció el ceño. Tenemos grabaciones, dijo Samuel. Grabaciones de conversaciones entre los demandados donde admiten abiertamente su plan de despojar a mi clienta de su patrimonio. La sala quedó en silencio absoluto. Lorena se puso pálida. Ernesto dejó de fingir indiferencia. Se giró hacia su esposa con ojos llenos de pánico. Rodolfo mantuvo la compostura, pero vi cómo sus dedos se tensaban sobre la mesa. «¿Grabaciones?», preguntó el juez. «¿De qué naturaleza?» «Audio, varias horas. Conversaciones privadas donde los demandados discuten explícitamente cómo acelerar el proceso de transferencia de bienes, cómo declarar a mi clienta incapaz, cómo vender la propiedad, cómo distribuir el dinero». «Eso es inadmisible», saltó Rodolfo inmediatamente. «Grabaciones sin consentimiento violan las leyes de privacidad. No cuando son obtenidas por un menor que vive en el hogar y teme por el bienestar de su abuela», respondió Samuel con calma, «especialmente cuando ese menor está dispuesto a testificar sobre lo que presenció». Lorena se levantó de golpe. «¿Qué menor? ¿De qué estás hablando?» El juez golpeó el martillo. «Señora, siéntese o la sacaré de mi sala». Lorena se sentó lentamente. Sus manos temblaban. Ernesto tenía la cabeza entre las manos. El juez miró a Samuel. «¿Quién grabó estas conversaciones?» «La nieta de mi clienta, Amanda Vázquez, hija de los demandados. 18 años recién cumplidos. Testigo presencial de todo lo que ocurrió en ese hogar durante los últimos 6 meses. «Esto es un circo», gritó Rodolfo. «Están manipulando a una menor para atacar a sus propios padres». «Amanda ya no es menor», corrigió Samuel. «Cumplió 18 hace 2 semanas y sus grabaciones son legales bajo la ley estatal cuando existe sospecha razonable de actividad criminal en el hogar». El juez se reclinó en su silla, pensó un momento. «Quiero escuchar esas grabaciones y quiero que esa joven testifique. Programaremos una audiencia completa para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, ordeno el congelamiento temporal de todas las cuentas bancarias relacionadas con la propiedad en disputa. Ninguna parte puede vender, transferir o disponer de bienes hasta nueva orden». El martillo golpeó la madera. El sonido resonó como un trueno. Lorena explotó. «Esa casa es mía. Tengo las escrituras. Tengo todo legal». El juez la miró con frialdad. «Señora Vázquez, una cosa más. Si usted o su esposo intentan contactar a Amanda Vázquez, si la presionan de alguna forma, si interfieren con su testimonio, los acusaré de obstrucción a la justicia. ¿Queda claro?» Lorena cerró la boca, asintió con rigidez. Salimos de la sala. En el pasillo, Lorena me alcanzó. Me agarró del brazo con fuerza, con dedos que se clavaban en mi piel. «¿Cómo pudiste?» Siseo su voz era puro veneno. «¿Cómo pudiste involucrar a mi hija, a tu propia nieta?» «Yo no la involucré», dije con calma, liberando mi brazo. «Ella eligió. Eligió la verdad sobre tus mentiras. Eres una víbora», escupió Lorena. «Te di todo. Te cuidé. Te abrí mi casa, me robaste mi casa. Carregui. Me robaste mi vida y casi funciona. Casi». Ernesto se acercó. «Esto no va a terminar bien para ti, Delia. Vas a perder y cuando pierdas te vas a quedar sin nada. Sin casa, sin familia, sin dignidad». Samuel se interpuso entre nosotros. «Señor Vázquez, aléjese de mi clienta. Ahora». Rodolfo llegó y jaló a sus clientes hacia atrás. «No digan nada más, ni una palabra. Vámonos». Los vi alejarse por el pasillo. Lorena se giró una vez. Me miró con tanto odio que sentí el frío hasta los huesos.
Pero no aparté la mirada. No retrocedí. Ya no era esa mujer asustada. Ya no era esa víctima silenciosa. Lo hiciste bien, dijo Samuel cuando salimos del edificio. Mantuviste la calma. Eso es importante. ¿De verdad tenemos oportunidad? Pregunté. Todavía temblaba por dentro. Más que oportunidad. Con las grabaciones de Amanda, con las pruebas financieras, con tu evaluación psicológica, tenemos un caso sólido, muy sólido. Esa noche Amanda me llamó. Estaba escondida en el baño de su casa. Hablaba en susurros. Mamá está fuera de control, dijo. Llegó del juzgado gritando. Rompió platos. Papá intentó calmarla, pero ella le gritó también. Dice que arruinaste su vida, que vas a pagar por esto. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Pregunté. Todavía puedes retractarte. Nadie te va a juzgar. No, dijo Amanda con firmeza. Voy a testificar, voy a decir todo. Ya no me importa lo que piensen, ya no me importa si me odian. Solo importa que la verdad salga. Te amo, mi niña. Yo también te amo, abuela. Y voy a arreglar esto, te lo prometo. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día se arrastraba, cada noche era insomne. Samuel trabajaba sin parar, preparaba a Amanda para el testimonio, organizaba las pruebas, anticipaba los ataques de Rodolfo. Va a ser brutal con ella, me advirtió. Va a intentar pintarla como un adolescente rebelde que odia a sus padres. Va a cuestionar sus motivos. Va a intentar desacreditar las grabaciones. ¿Y si funciona? Pregunté con miedo. No va a funcionar, dijo Samuel con confianza. Porque Amanda tiene algo que ellos no tienen. Tiene la verdad. Y la verdad, cuando está bien documentada, es imposible de destruir. La mañana de la audiencia completa amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo como si el mundo supiera que hoy algo importante iba a pasar. Me desperté a las 5. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos y esperado que pasaran las horas. Samuel llegó a las 7. Traía café y una expresión seria. Amanda está lista, dijo. Llegará directamente al juzgado con un oficial. No queríamos arriesgarnos a que Lorena la interceptara. ¿Cómo está? Asustada, pero decidida. Esa niña tiene más coraje que muchos adultos que he conocido. Llegamos al juzgado a las 8:30. Esta vez había más gente. Lorena había traído refuerzos, amigos, vecinos, personas que ella había convencido de que yo era la villana. Me miraban con desprecio al pasar, con lástima, como si fuera una vieja loca manipulada. Entramos a la sala. Era más grande que la anterior. Sala 301. Tenía ventanales altos, más bancos, más espacio, más formal, más aterradora. Lorena ya estaba sentada. Esta vez llevaba un vestido diferente, color gris claro, perlas en el cuello, el cabello suelto, pero perfectamente peinado. La imagen perfecta de una hija sufriente. Ernesto junto a ella con traje oscuro. Rodolfo revisaba papeles con expresión concentrada. Me senté en nuestra mesa. Samuel organizó sus documentos. El reloj de pared marcaba las 9:10. Cada segundo sonaba como un tambor. A las 9 en punto, el alguacil gritó de pie. El juez entró. El mismo de la audiencia preliminar se sentó y nos indicó que hiciéramos lo mismo. Caso número 7432, anunció el secretario. Continuación de audiencia. Delia Ramírez contra Lorena Vázquez y Ernesto Vázquez.
El juez ajustó sus lentes. Hoy escucharemos el testimonio de la testigo Amanda Vázquez y revisaremos las pruebas adicionales presentadas por ambas partes. Letrado de la demandante. Llame a su primer testigo. Samuel se puso de pie. Llamo a Amanda Vázquez al estrado. La puerta lateral se abrió y mi nieta entró. Se veía tan pequeña de repente, tan joven. Llevaba pantalones negros y una blusa blanca. El cabello recogido, sin maquillaje, caminó hacia el estrado con pasos lentos, pero firmes. No miró a sus padres, no miró a nadie, excepto hacia adelante. El secretario le tomó juramento. Amanda levantó la mano derecha. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro, dijo con voz clara. Lorena Soy lo osó en voz alta. Mi bebé Jimio. ¿Qué te han hecho? Rodolfo le tocó el brazo, le susurró algo. Lorena se calló, pero las lágrimas corrían por su rostro. Lagrimas perfectament calculadas. Samuel se acercó al estrado. Amanda, ¿puedes decirle al juez quién eres? Soy Amanda Vázquez, hija de Lorena Vázquez y Ernesto Vázquez, nieta de Delia Ramírez. ¿Cuántos años tienes? Cumplí el 23 de septiembre. ¿Y dónde has vivido los últimos 3 años? En la casa de mi abuela, en la calle Olivos número 412. Mi familia se mudó ahí después de que murió mi abuelo Roberto. Samuel Asincio. Amanda, ¿por qué estás aquí hoy? Amanda respiró profundo porque vi cosas, escuché cosas y no puedo quedarme callada más. ¿Qué cosas viste? Vi cómo mis padres trataban a mi abuela. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco empezó a cambiar. Mamá le decía a la abuela que no saliera, que no llamara a sus amigas. Papá empezó a manejar todo su dinero. La abuela cada vez hablaba menos. Parecía más pequeña, más perdida. ¿Y qué escuchaste? Amanda miró a sus padres por primera vez. Lorena tenía el rostro descompuesto. Ernesto miraba al suelo. Los escuché planear todo. Una noche, yo tenía 14 años. Bajé por agua y los oí en el estudio. Hablaban sobre la casa, sobre cómo transferirla a su nombre, sobre mandar a la abuela a un asilo, sobre vender todo y mudarse lejos. ¿Qué hiciste cuando escuchaste eso? Me asusté. Pensé que había entendido mal, pero empecé a prestar atención y seguía escuchando más cosas, más planes, más mentiras, así que decidí grabar. ¿Grabaste sin que ellos supieran? Sí, con mi teléfono. Durante 6 meses, cada vez que hablaban sobre la abuela, cada vez que mencionaban dinero o la casa, lo grabé todo. Samuel se giró hacia el juez. Su señoría, me gustaría reproducir algunas de estas grabaciones. Rodolfo se levantó. Objeción. Estas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Violan la privacidad de mis clientes. El juez lo miró. Ya discutimos esto en la audiencia preliminar. La objeción es denegada. Proceda. Samuel conectó un dispositivo al sistema de audio de la sala. La voz de Ernesto llenó el espacio clara, inconfundible. Ya casi terminamos otro mes y la casa es nuestra. La vieja ni siquiera sabe lo que firma. La voz de Lorena respondía, ¿y si se da cuenta? ¿Y si pregunta? No va a preguntar nada. Está ida, completamente ida. Además, ya tenemos todo preparado. El psiquiatra va a declarar que tiene demencia. El juez va a darnos tutela completa y entonces podemos hacer lo que queramos. Silencio en la sala. Un silencio tan denso que podía tocarse. La grabación continuaba. ¿Cuánto crees que vale la casa?
400,000 fácil, quizás más con el mercado actual. Vendemos rápido, pagamos las deudas. Nos queda suficiente para empezar de nuevo, quizás en otro estado. Y ella un asilo del estado. Los más baratos cuestan $000 al mes. Con su pensión y seguro social alcanza. No es nuestro problema después de eso. La grabación se detuvo. Lorena estaba blanca. Ernesto tenía la cabeza entre las manos. Rodolfo escrevia notas freneticamente. Amanda, continuó Samuel, ¿cuántas grabaciones como esta tienes? Horas de conversaciones donde admiten todo. ¿Y por qué decidiste entregarlas? Amanda miró hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Porque mi abuela no merecía esto, porque ella siempre fue buena conmigo, buena con todos y verla sufrir, verla desaparecer poco a poco, no podía permitirlo. ¿Sabías las consecuencias de hacer esto? ¿Sabías que estarías testificando contra tus propios padres? Sí, dijo Amanda. Lo sabía, pero elegí hacer lo correcto, aunque duela. Samuel asintió. No más preguntas, su señoría. Rodolfo se levantó lentamente, se acercó al estrado con esa sonrisa de tiburón. Amanda, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a grabar estas conversaciones? 14 años. Una niña enojada. Quizás tus padres te castigaban seguido, no más que cualquier padre normal. Pero te castigaban, te quitaban privilegios a veces cuando hacía algo malo y estabas enojada con ellos. Amanda entendió a dónde iba. No grabé estas conversaciones por enojo. Las grabé porque mi abuela estaba sufriendo. ¿O las grabaste porque querías lastimar a tus padres? Porque eres un adolescente rebelde que quería causar problemas. Objection. Grito Samuel. Está acosando a la testigo. Retirada, dijo Rodolfo con tranquilidad. Amanda, ¿no es verdad que tu abuela siempre te compraba cosas? Regalos, dinero. Me daba regalos en mi cumpleaños como cualquier abuela. ¿Y no es verdad que cuando tus padres se mudaron con ella, esos regalos disminuyeron? Porque el dinero estaba siendo manejado apropiadamente. No, los regalos disminuyeron porque mis padres no dejaban que la viera o porque tú estabas enojada de no recibir tanto dinero. Amanda alzó la voz. Yo no quería dinero. Quería a mi abuela. Quería que dejaran de hacerle daño. Rodolfo cambió de táctica. Estas grabaciones las editaste de alguna forma. No las cortaste, eliminaste partes. No están completas. ¿Cómo puedes probarlo? Porque están en el teléfono original, con metadatos, con fechas y horas, todo verificable. Rodolfo se acercó más. Amanda, ¿tu abuela te ofreció algo a cambio de testificar? Dinero, una casa. No, dijo Amanda. Firmeza. ¿Estás segura? ¿No te prometió que podrías vivir con ella? Yo le pedí vivir con ella porque no quiero estar con personas que son capaces de esto. Rodolfo la miró fijamente. ¿No te das cuenta de que estás destruyendo a tu familia, Amanda? No parpadeo. Ellos destruyeron la familia primero. Yo solo estoy diciendo la verdad. Rodolfo se rindió. Volvió a su mesa. No más preguntas. El juez miró a Amanda. ¿Puedes bajar? Amanda se levantó, caminó hacia nuestra mesa, se sentó junto a mí. Le tomé la mano. Estaba temblando, pero lo había hecho. Había dicho todo. Samuel llamó después al psicólogo que me evaluó. Testificó que yo estaba perfectamente lúcida, que no había signos de demencia, que era completamente capaz de tomar mis propias decisiones. Llamó al contador forense,
mostró las transferencias irregulares, los retiros no autorizados, las deudas creadas a mi nombre, un total de $230,000 desaparecidos. Rodolfo intentó contraatacar. Llamó al psiquiatra que supuestamente me había evaluado. Samuel lo destrozó en el contrainterrogatorio. El hombre admitió nunca haberme visto en persona. Admitió que su evaluación estaba basada en reportes de terceros, en las mentiras de Lorena. El juicio continuó durante todo el día. Testigo tras testigo, prueba tras prueba, cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día completo. Lucía testificó sobre cómo Lorena me había aislado, sobre cómo le prohibían visitarme, sobre cómo una vez intentó verme y Ernesto la echó de la puerta diciéndole que yo no quería compañía. Delia y yo fuimos amigas por 20 años, dijo Lucía con voz quebrada. Nunca jamás me rechazó hasta que ellos llegaron. Rodolfo intentó desacreditarla. ¿No es verdad que usted y la señora Ramírez tuvieron una discusión hace años? Sí, admitió Lucía, por una planta que creció sobre su jardín hace 15 años y lo resolvimos como adultas. Seguimos siendo amigas. Entonces no tiene resentimiento hacia mi clienta. Mi resentimiento es hacia lo que le hicieron a mi amiga, nada más. A las 4 de la tarde el juez llamó a un receso. Retomaremos mañana a las 9, anunció. Quiero revisar todas las pruebas con calma, especialmente las grabaciones. Salimos de la sala exhaustos. Amanda venía con nosotros. Samuel había conseguido una orden temporal que le permitía quedarse bajo mi cuidado durante el proceso. No puedes volver a esa casa, le había dicho el juez a Amanda. No hasta que esto se resuelva. Por tu seguridad y para evitar cualquier interferencia con tu testimonio. Lorena había gritado, es mi hija. No pueden quitármela. Ella tiene 18 años, respondió el juez con frialdad. Puede elegir dónde vivir y eligió no estar con ustedes. Esa noche, Amanda y yo cenamos en silencio en el pequeño apartamento. 2 mujeres rotas comiendo sopa fría, 2 sobrevivientes intentando entender cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Crees que funcionará? Preguntó Amanda de repente. ¿Crees que el juez te devolverá todo? No lo sé, admití. Pero al menos lo intentamos. Al menos dijimos la verdad. Amanda jugaba con su cuchara. Mamá me mandó mensajes. Cientos. Dice que la traicioné, que soy una hija horrible, que nunca me va a perdonar. Lo siento, susurré. No, dijo Amanda rápido. No lo sientas. Ella eligió hacer esto. Ella eligió robar, elegir mentir. Yo solo elegí no ser cómplice. La abracé. Esta niña que había crecido demasiado rápido. Esta mujer joven que había perdido a sus padres pero había ganado su dignidad. A la mañana siguiente volvimos al juzgado. La sala estaba más llena. La gente había escuchado sobre el caso, sobre la nieta que testificó contra sus padres, sobre la abuela que peleaba por recuperar su vida. El juez entró puntual, se sentó, miró sus papeles durante un largo minuto. Nadie respiraba, nadie se movía. He revisado todas las pruebas. Comenzó finalmente las grabaciones, los documentos financieros, los testimonios y he llegado a una conclusión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Las grabaciones presentadas por la testigo Amanda Vázquez son auténticas. He verificado los metadatos, he confirmado las voces. No hay duda de que los señores Lorena y Ernesto Vázquez planearon deliberadamente despojar a la señora Delia Ramírez de su patrimonio. Lorena gimió. Ernesto cerró los ojos. La evaluación psicológica de la señora Ramírez demuestra que no sufre ningún deterioro cognitivo.
Está perfectamente capacitada para manejar sus asuntos. La evaluación presentada por los demandados es fraudulenta y será reportada a las autoridades correspondientes. El psiquiatra falso se levantó y salió de la sala rápidamente. El análisis financiero muestra un patrón claro de explotación, retiros no autorizados, transferencias sospechosas, deudas creadas sin conocimiento de la señora Ramírez. Todo suma un total de $230,000. El juez miró a Lorena y Ernesto con dureza. Lo que ustedes hicieron no es solo moralmente reprensible, es criminal. Abusaron de la confianza, manipularon a una persona vulnerable. Planearon dejarla en la indigencia después de robarle todo. Su señoría, intentó hablar Rodolfo. Mis clientes. Silencio. Cortó el juez. He escuchado suficiente de sus clientes y de usted. Rodolfo se sentó. Por lo tanto, dicto lo siguiente. Primero, se anulan todas las transferencias de propiedad realizadas en los últimos 3 años. La casa ubicada en calle Olivos número 412 vuelve a ser propiedad exclusiva de Delia Ramírez. Empecé a llorar, no podía evitarlo. Lágrimas de alivio, de justicia, de victoria. Segundo, se ordena la devolución inmediata de todos los fondos sustraídos. Los señores Vázquez tienen 30 días para devolver los $30,000 a la señora Ramírez. Si no lo hacen, se procederá con embargo de bienes. Ernesto se derrumbó sobre la mesa. Lorena sollozaba sin control. Tercero, los señores Vázquez tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Pueden llevar solo sus pertenencias personales. Todo lo demás pertenece a la señora Ramírez. ¿Dónde vamos a vivir? Gritó Lorena entre lágrimas. No tenemos nada. No tenemos dinero. Debieron pensar en eso antes de robar, dijo el juez sin compasión. Cuarto, se emite una orden de restricción. Los señores Vázquez no pueden acercarse a menos de 100 met de la señora Ramírez. No pueden contactarla, no pueden amenazarla. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. El martillo golpeó la mesa. El sonido resonó como campanas de libertad. Y finalmente estoy refiriendo este caso a la Fiscalía del Distrito para investigación criminal. Los cargos probables incluyen fraude, falsificación de documentos, explotación de adultos mayores y conspiración. Pueden enfrentar hasta 10 años de prisión. El martillo golpeó otra vez. Caso cerrado. La señora Ramírez recupera todo. Los Vázquez se enfrentarán justicia penal. La sala explotó en murmullos. Lorena gritaba. Ernesto intentaba calmarla. Rodolfo guardaba sus papeles con expresión derrotada. Samuel me abrazó. Lo logramos. Ganamos todo. Amanda también me abrazó. Las tres llorábamos juntas de alivio, de agotamiento, de felicidad mezclada con tristeza, porque esto significaba el fin definitivo de una familia. Salimos de la sala. En el pasillo, Lorena se liberó de los oficiales que la sostenían. Corrió hacia mí. Samuel se interpuso, pero ella me gritó desde lejos. Te odio. Destruiste mi vida. Eres una vieja egoísta que solo piensa en sí misma. La miré. Realmente la miré y ya no vi a mi hija. Vi a una extraña, una mujer que había elegido la codicia sobre el amor, el dinero sobre la familia, las mentiras sobre la verdad. Yo no destruí tu vida, Lorena. Dije con calma, tú destruiste la tuya y casi destruyes la mía también. Tú me quitaste a mi hija, gritó señalando a Amanda. Tú perdiste a tu hija cuando decidiste robarle a tu madre, respondí. Amanda eligió y eligió la dignidad. Los oficiales se llevaron a Lorena.
Sus gritos resonaban por el pasillo. No tienen derecho. Esa casa era mía. Todo era mío, pero ya no importaba. El juez había hablado, la justicia había prevalecido. 3 días después, un camión llegó a la casa. Lorena y Ernesto sacaban cajas, muebles, ropa, todo lo que les pertenecía. Samuel estaba ahí supervisando, asegurándose de que no se llevara nada que no fuera suyo. Yo esperé en el auto con Amanda. Viendo desde lejos. Viendo cómo la mujer que me dio la vida ahora salía de mi casa como una ladrona derrotada. ¿Quieres hablar con ella? Preguntó Amanda una última vez. No, dije sin dudar. No tengo nada más que decirle. Cuando terminaron de cargar, Lorena caminó hacia el auto. Samuel se interpuso, pero yo bajé la ventanilla. Dejé que se acercara. Mamá, dijo con voz rota. Ya no quedaba ira. Solo derrota. Lo siento mucho. La miré en silencio, buscando algún rastro de sinceridad, alguna señal de que realmente entendía lo que había hecho. Pero solo vi a alguien que lamentaba haber sido atrapada, no alguien que lamentaba el crimen. Adiós, Lorena, dije simplemente y subí la ventanilla. El camión se alejó. El auto de Lorena lo siguió y así desaparecieron de mi vida. La hija que me traicionó, el yerno que orquestó todo. Se fueron dejando solo polvo en el camino. Samuel me dio las llaves. Es tuya otra vez, completamente tuya. Entré a mi casa, mi hogar. Olía diferente, se sentía diferente. Habían vivido ahí tanto tiempo que habían dejado su marca, pero era recuperable. Todo era recuperable. Amanda entró detrás de mí, miró alrededor con ojos nuevos. ¿De verdad puedo quedarme aquí contigo? Esta es tu casa ahora, dije abrazándola por el tiempo que quieras, para siempre si quieres. Esa noche cenamos en la cocina. La misma cocina donde Roberto y yo habíamos cocinado durante décadas. La misma mesa donde habíamos criado a Lorena, donde habíamos reído, donde habíamos soñado con envejecer juntos. ¿Crees que mamá y papá irán a la cárcel?, preguntó Amanda. No lo sé, admití. Depende de la fiscalía, de cuánta evidencia encuentren. Pero aunque no vayan, ya perdieron. Perdieron su credibilidad, su reputación y perdieron a las únicas personas que realmente los amaban. Amanda asintió. Alguna vez los perdonarás. Pensé en eso, en el perdón. En si era posible perdonar algo así. Quizás algún día, dije honestamente, pero perdonar no significa olvidar, no significa dejar que vuelvan, significa soltar el veneno para que no me siga envenenando a mí. Eso es sabio, dijo Amanda con una pequeña sonrisa. Es supervivencia, corregí. 6 meses pasaron desde el juicio. 6 meses de reconstrucción, de limpiar la casa de los fantasmas que Lorena y Ernesto habían dejado, de pintar paredes, de comprar muebles nuevos, de hacer que este lugar volviera a sentirse como un hogar y no como un campo de batalla. Amanda se inscribió en la universidad. Estudiaba psicología. Quiero ayudar a personas que pasan por lo que tú pasaste, me dijo una noche. Quiero que nadie más tenga que sufrir así. Estaba orgullosa de ella, de la mujer en la que se estaba convirtiendo, fuerte, compasiva, valiente. Los $230,000 nunca fueron devueltos completamente. Lorena y Ernesto no tenían ese dinero. Lo habían gastado en viajes, en ropa cara, en mantener una vida que no podían pagar. La corte embargó lo poco que tenían. Recupera $80,000. El resto estaba perdido para siempre, pero no me importaba tanto como pensé que me importaría, porque el dinero se puede recuperar, la dignidad no. La paz no, y yo había recuperado ambas.
La fiscalía sí presentó cargos criminales. Fraude agravado, explotación de adultos mayores, falsificación de documentos. El juicio criminal estaba programado para dentro de 3 meses. Samuel me dijo que probablemente enfrentarían entre 2 y 5 años de prisión, quizás menos con un acuerdo. ¿Irás al juicio?, me preguntó Amanda una mañana mientras desayunábamos. No lo sé, admití. Parte mí quiere verlos enfrentar las consecuencias. Otra parte solo quiere olvidar que esto pasó. Yo tampoco sé si quiero ir, dijo Amanda con tristeza. Sigue siendo mi mamá. Por más que hizo, por más que odio lo que hizo, sigue siendo mi mamá. Le tomé la mano. El amor no desaparece solo porque alguien te lastima. Solo se vuelve más complicado, más doloroso. Lucía volvió a mi vida como si nunca se hubiera ido. Venía cada tarde a tomar té. A veces traía galletas, a veces solo traía compañía. Su presencia era un recordatorio de que no toda la gente te abandona, que todavía existían amistades reales. Siempre supe que algo andaba mal, me dijo una tarde, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Perdóname por no hacer más. No tienes nada que perdonar, respondí. Hiciste exactamente lo que necesitaba. Me diste el contacto de Samuel. Me diste refugio cuando lo necesité. Me diste esperanza. Un día de marzo, 5 meses después del juicio, recibí una carta. El remitente era de una prisión del condado. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Lorena. Me quedé mirando el sobre 1 hora sin abrirlo, sin saber si quería leer lo que decía. Amanda me encontró así, sentada en la sala con la carta en las manos. ¿Es de ella?, preguntó. Assenti. Voglio leerla. No lo sé. Debería. Amanda se sentó junto a mí. Creo que eso solo puedes decidirlo tú. Pero sea lo que sea que diga, recuerda que ya no tiene poder sobre ti. Son solo palabras en papel. Respire profundo. Abrí el sobre, despliegué las hojas. La letra de Lorena era temblorosa, menos perfecta que antes. Había manchas en el papel, quizás lágrimas, quizás solo agua. Mamá, comenzaba. No sé si vas a leer esto, no sé si te importa lo que tengo que decir, pero necesito intentarlo. Continué leyendo. Estoy en la cárcel. Ernesto también. Nos declaramos culpables. Nuestros abogados dijeron que era la mejor opción. Me dieron 3 años. A Ernesto 4. Saldremos antes si nos comportamos bien, pero eso no importa ahora. Lo que importa es decirte que lo siento. Sé que no es suficiente. Sé que perdí el derecho de pedirte perdón, pero lo siento. Lo siento tanto que me duele respirar. No sé cuándo me convertí en esta persona. No sé en qué momento decidí que el dinero era más importante que tú, que mi comodidad valía más que tu bienestar. Miro atrás y no me reconozco. Ernesto y yo estábamos desesperados. Su negocio quebró. Teníamos deudas enormes. Perdimos todo y cuando papá murió y vimos esa casa, ese dinero, pensamos que era la solución. Pensamos que solo estábamos tomando prestado, que de alguna forma lo devolveríamos. Pero las mentiras crecen, se vuelven más grandes y de repente estábamos tan adentro que no veíamos salida, excepto seguir adelante, seguir mintiendo, seguir robando. No es excusa. Lo sé. Nada justifica lo que hicimos. Pero quiero que entiendas que no empezó con maldad, empezó con miedo, con desesperación y se convirtió en algo monstruoso. Perdí a mi hija por esto. Amanda no me habla, no contesta mis cartas y no la culpo. Hice algo imperdonable. Puse dinero sobre mi propia madre, sobre mi propia familia.
No te pido que me perdones. No tengo derecho. Solo te pido que sepas que estoy arrepentida, que cada día pienso en lo que te hice, en cómo te lastimé, en cómo desperdicié todo el amor que me diste durante 40 años. Te amo, mamá. Siempre te amé y ese es el peor parte, que lastimé a alguien que amaba, que traicioné a la única persona que nunca me traicionó a mí. Cuida a Amanda. Es mejor persona que yo. Siempre lo fue y tiene tu corazón, tu fuerza, tu bondad. Cosas que yo perdí en algún lugar del camino. Lo siento, lo siento, lo siento. Con amor y vergüenza, Lorena. Terminé de leer y doblé la carta lentamente. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Lágrimas complicadas. No de perdón. No exactamente, sino de duelo por la hija que pudo haber sido, por la relación que perdimos, por todo lo que nunca podría recuperarse. ¿Qué dice? Preguntó Amanda con voz suave. Dice que lo siente, respondí. Dice que está arrepentida. ¿Le crees? Pensé en eso. Le creía. Importaba si le creía. Creo que está arrepentida de que la atraparan. Died honestament. Creo que está arrepentida de estar en la cárcel. Si está arrepentida de lo que me hizo, no lo sé. Quizás con tiempo lo estará realmente. Vas a responderle. No ahora, quizás nunca, quizás algún día, pero ahora necesito enfocarme en mí, en reconstruirme, en vivir la vida que casi pierdo. Guardé la carta en un cajón. No la tiré, tampoco la releí, simplemente la guardé como un recordatorio, como una cicatriz que ya no duele, pero que sigue ahí. Los meses siguieron pasando. La primavera llegó. Las rosas que Roberto y yo plantamos hace 20 años florecieron otra vez. El jardín que Lorena había descuidado volvió a cobrar vida. Amanda y yo pasábamos las tardes ahí plantando nuevas flores, arrancando malas hierbas, hablando de todo y de nada. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Amanda un día mientras cavábamos en la tierra. Que me siento más en familia ahora, solo contigo, que cuando vivía con mis padres. La familia no siempre es sangre, dije. A veces es elección. Y tú me elegiste. Yo te elegí. Eso es más poderoso que cualquier lazo genético. Una tarde de abril, un año después de que todo comenzó, estaba sentada en el porche tomando café. El mismo porche donde Roberto y yo solíamos sentarnos cada mañana, donde planeábamos nuestros días, donde envejecíamos juntos. Un auto se detuvo frente a la casa. No lo reconocí. Un hombre bajó. Era Samuel, pero no venía solo. Traía a alguien más. Amanda, sorpresa, gritó Amanda con una sonrisa enorme. Terminé mi primer año de universidad con honores y Samuel me ayudó a solicitar una beca completa. Me la dieron, abuela. Me la dieron. Corrí hacia ella. La abracé tan fuerte que casi la levanto del suelo. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa. Samuel sonría. Amanda va a ser una psicóloga. Increíble. Ya puedo verlo. Esa noche celebramos. Hice la cena favorita de Amanda, pollo al horno con papas, el mismo platillo que solía hacerle cuando era niña. Lucía vino también y Samuel, una familia elegida sentada alrededor de mi mesa. Por los nuevos comienzos, dijo Lucía, levantando su copa. Por la verdad, agregó Samuel. Por la familia real, dijo Amanda mirándome. Por sobrevivir, dije yo, y por convertir el dolor en fuerza. Chocamos las copas. El sonido era claro y brillante como una promesa, como un futuro. 2 meses después recibí otra carta, esta vez de la fiscalía. Lorena y Ernesto habían sido transferidos a una prisión estatal. Cumplirían sus sentencias completas.
No hubo reducción de pena, no hubo acuerdos especiales. 3 años para Lorena, 4 para Ernesto. Justicia servida en forma de tiempo, de soledad, de consecuencias. Amanda encontró la carta antes que yo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Vatia, admiti. No feliz, no triste, solo vacía, como si finalmente pudiera cerrar este capítulo. ¿Alguna vez volverás a hablar con ella cuando salga? No lo sé, dije honestamente. Quizás si ella realmente cambia, si demuestra que entiende lo que hizo, pero no voy a esperarla. No voy a poner mi vida en pausa por alguien que casi la destruye. Amanda Asincio. Yo tampoco sé si podré hablar con ella otra vez. Duele demasiado. Y está bien que duela, dije abrazándola. El dolor significa que algo importante se perdió, pero no significa que tengamos que quedarnos atrapadas en ese dolor. Podemos sentirlo y luego podemos soltarlo. 1 año completo pasó. Luego 2, la vida encontró su ritmo. Amanda se graduó de la universidad. Empezó a trabajar en un centro de ayuda para víctimas de abuso financiero. Hago esto por ti, me dijo, por todas las abuelas que no tuvieron quien las defendiera. Yo volví a ser yo. Volví a salir con mis amigas, volví al club de lectura. Volví a vivir sin miedo, sin mirar sobre mi hombro, sin preguntarme si alguien me estaba robando mientras dormía. La casa volvió a oler como mi casa. A café por las mañanas. A flores del jardín, a paz. Una tarde encontré una caja vieja en el ático, fotos de Lorena cuando era niña, cuando era inocente, cuando todavía no sabía que la codicia podía corromper el amor. Las miré durante horas llorando, recordando, despidiéndome. ¿Estás bien?, preguntó Amanda encontrándome ahí. Estoy despidiéndome, dije. De la hija que tuve. De la niña que fue, no de la mujer en que se convirtió. Ya me despedí de ella. Duele, sí, pero es un dolor necesario, como cuando arrancas una astilla. Duele en el momento, pero después sanas mejor. Guardé las fotos, cerré la caja, la dejé en el ático otra vez y bajé las escaleras hacia mi vida real, hacia Amanda preparando cena, hacia Lucía tocando la puerta con pastel de manzana, hacia Samuel llamando para preguntar cómo estábamos, hacia una vida que había recuperado, que había peleado por conservar, que había ganado contra todo pronóstico. La venganza cansa, la paz no, y yo finalmente había encontrado paz. Sentada en mi porche esa noche, mirando las estrellas que Roberto y yo solíamos contemplar juntos, sentí su presencia, no literal, pero sí real, como si estuviera orgulloso, como si supiera que había sobrevivido, que había peleado, que había ganado. Lo hice. Susurré al viento. Recuperé nuestra casa, recuperé nuestra vida. No dejé que nos robaran todo. El viento sopló suave como una respuesta, como una bendición. Amanda salió al porche, se sentó junto a mí, recostó su cabeza en mi hombro. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi niña valiente. Y ahí nos quedamos. 2 sobrevivientes, 2 guerreras, mirando el mismo cielo, respirando el mismo aire. Libre. Libres de mentiras, libres de ladrones, libres de miedo, simplemente libres. Y eso al final era todo lo que importaba.